un tema que realmente está preocupando a los bolivianos y se trata del contrato de la explotación de litio en el Salar de Uyuni. Esta mañana le vamos a dar la bienvenida a Antonio Obando, jefe del Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días, bienvenido a Hola País. Bueno, le vamos a recordar a las personas, mientras abordamos la conexión con Antonio Obando respecto al contrato de explotación de litio en el Salar de Uyuni. Sin duda, esto está siendo bastante polémico en nuestro país, ya que la mayoría de la gente dice, ¿por qué no se está priorizando el turismo? ¿Por qué un tema que va a dejar precisamente caos, devastación, deforestación en el Salar de Uyuni? Porque por supuesto esto quieren ser vendido, quieren venderlo en Rusia y también a los chinos. Así que vamos a estar ampliando esta información más adelante junto a nuestro especialista que nos va a estar acompañando. ¿Ya está listo? Me avisan en pantalla. Muy buenos días a Antonio Obando. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días. Bueno, estamos hablando de este tema que sin duda está preocupando a los bolivianos, así que también queremos conocer su... No tengo audio. Perfecto, vamos a resolver los problemas técnicos, sin embargo, ahora sí me dicen, por favor, Antonio. Confirmado. Perfecto. Ahora sí, entonces lo escuchamos. Queremos conocer también cuál es su punto de vista, su perspectiva, según, por supuesto, todo lo que usted sabe respecto a este tema, junto con la explotación de litio y lo que está aconteciendo en nuestro país en este momento. Es un tema de preocupación para los bolivianos. Bueno, efectivamente es un tema que ha cobrado relevancia, pero hay que destacar que no es un tema menor. La envergadura de estos proyectos, de estos dos contratos que están en evaluación, vamos a decir, estamos hablando de 2.000 millones de dólares que van a permitir posicionar a Bolivia en el mercado internacional de litio. Por supuesto, este mercado es muy competitivo, es un mercado muy amplio, sobre todo el 66% de la demanda está en Asia. Y lo que Bolivia está haciendo es tratar de entrar a este mercado con el fin de, primero, empezar, por supuesto, pero sobre todo, cuando uno empieza en el negocio, lo que hace es generar tecnología. Es decir, que a través de investigación y desarrollo, nosotros podemos ir encontrando alternativas a lo que ya está establecido. Actualmente, YLB ya tiene una planta, tiene una tecnología de evaporación. Y por supuesto, con estos nuevos contratos lo que queremos es dar un salto tecnológico y entrar a lo que es la extracción directa de litio. Este proyecto también, estos dos proyectos, lo que tienen de interesante es que van a generar divisas, ingresos para el país, van a ayudar a apuntalar el crecimiento de la economía y sobre todo van a permitir generar un mayor desarrollo social en lo que es el departamento de Potosí y Oruro. Se tienen ingresos por regalías que van a llegar directamente a estas regiones y se tienen ingresos a través de impuestos nacionales que van a permitir igual apoyar todo lo que es el gasto fiscal y las inversiones públicas a nivel nacional. Bueno, algunas de las preocupaciones de los bolivianos es que se está dando este precio, con estas palabras, a precio de gallina muerta. Sin embargo, se debería proteger el salar porque es un recurso natural que tenemos en nuestro país, muy apreciado en el exterior. Sin embargo, esto pareciese que no se está valorando lo suficiente en nuestro país. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero que estos dos contratos con los que estamos tratando de empezar van a ocupar aproximadamente el 2% del salar, del potencial que tiene el salar. Entonces, con esto podemos deducir que este salar tiene el potencial para albergar 98 contratos más de esta envergadura. Entonces, el tema de la inversión aquí y toda la polémica que hay también es producto de que la complejidad de estos proyectos tiene muchas aristas, ¿no? Estamos hablando de aristas medioambientales, aristas tecnológicas, químicas y hasta financieras. En todo caso, como YLB, el rol de YLB en todo este proceso es acompañar y supervisar, digamos, a estas empresas. Y nosotros lo que hacemos es velar
por lo que ellos, las contrapartes o los operadores ofrecen, se cumpla, ¿no? El precio de gallina muerta es relativo, porque la verdad es que los precios del litio están determinados en el mercado internacional. Y el mercado internacional tiene sus dinámicas. El mercado internacional depende de la oferta y la demanda, pero también va a depender de ciclos económicos, de niveles de tasas de interés y del ciclo en el que se acompaña las materias primas a estos ciclos económicos. Entonces, por supuesto, lo que nosotros hacemos es un poco hacer el seguimiento de estos mercados internacionales y ver de que los precios de venta, los que podamos conseguir en el mercado internacional, tengan una correlación con lo que son los costos. Porque los costos, dentro de los costos se tienen también materias primas que tienen mercados internacionales. Es decir, que si las materias primas aumentan de precio, nuestro precio de venta va a subir y los costos van a subir, siempre manteniendo cierto margen. Entonces, lo que nosotros vamos viendo es que el precio de venta tenga sentido con los costos de la estructura de costos y que vayamos velando siempre porque hay un margen de rentabilidad y que el proyecto se haga sustentable. Sí, Antonio, estamos hablando de 50 millones de litros de agua al día y esto podría dejar en 7 años completamente sin agua a Potosí y a Oruro. ¿Qué han evaluado ustedes respecto a este tema? Sinceramente, yo no soy ingeniero hidrólogo, yo soy ingeniero financiero. Sin embargo, tengo entendido que el número no, bueno, habría que verificar la fuente, pero el número no está aproximado a la realidad. La realidad es que hay aproximadamente unos 3.000 a 4.000 millones de metros cúbicos que se van a utilizar y no 40, 50 como en algún lugar se ha dicho. Y bueno, esto habría que profundizar más con los especialistas. O sea, parte del diseño del proyecto en su fase primera tiene los estudios de factibilidad, y en estos estudios de factibilidad las empresas a las que se están contratando tienen que identificar un problema, digamos, hídrico en este caso, y plantear una solución. Porque en esta etapa, la etapa de factibilidad, se hacen todos los estudios necesarios para establecer la planta. Sí, de hecho son diputados y autoridades que se han manifestado, personas que saben y tienen bastante conocimiento de este tema, profesionales que están hablando de 50 millones de litros de agua al día. Esto podría llegar a dejar en 7 años completamente sin agua a Potosí y además a Oruro. Otro tema que también está siendo bastante polémico, el tema de que es una empresa fantasma, la rusa y la china. Estamos hablando de que no tienen experiencia, mencionan, y el 3% de regalías para Bolivia, únicamente el 3% de regalías. ¿Por qué sería esto? Dos temas puntuales. Uranium One Group es filial del grupo Rosatom. Rosatom es una de las empresas más grandes de Rusia. Y segundo, CBC de China, Hong Kong CBC es parte del grupo CATL. El grupo CATL es la empresa en fabricación de baterías más grande del mundo. Tiene el 37% del mercado global de baterías. Entonces, hay una confusión acá, yo digo. Están tratando de malinterpretar, o están malinterpretando, vamos a decir, la filial o la subsidiaria que tiene en Bolivia versus la casa matriz que está en Rusia o en China, ¿no? Por supuesto que la filial de aquí tiene el 100% de respaldo de la casa matriz, en el caso de CBC, CATL y todo el grupo que tienen en China, y Rusia, Uranium One Group, tiene todo el respaldo del grupo Rosatom. Entonces, básicamente estamos hablando de las empresas más grandes del mundo que al presentarse a la licitación y al mostrar sus capacidades técnicas han demostrado que tienen la tecnología necesaria y suficiente para empezar este negocio. Antonio, ¿por qué no se hizo el contrato directo con estas empresas? ¿Por qué no se hizo el contrato directo? Porque siempre hay que pasar por un proceso de evaluación y hay que recibir ofertas. O sea, se han presentado un poco más de entre unas 20 o 30 empresas a la licitación que hemos lanzado y se han elegido las dos mejores alternativas. Mejor
no siempre significa solamente precio. Estamos hablando, cuando hablamos de mejor, de otros factores que se evalúan, como por ejemplo el tipo de tecnología, el tiempo en el que se implementa el proyecto, en el que se madura, el tiempo en el que retorna el capital, etc. Entonces, han habido varios factores que se han evaluado y por eso, digamos, hemos empezado con dos. ¿Por qué el 3% de regalías para Bolivia? ¿Por qué tan bajo siendo Bolivia el país que se llegaría a explotar? Porque así lo dice la ley minera. La ley minera establece que el 3% de regalía le llega al gobierno departamental o al departamento en el que se extrae el material. Y básicamente una modificación en esto es una modificación en ley que hay que hacer. ¿Qué es lo que se está solicitando precisamente? Bueno, esto va a ser una lotería también, porque no es que van a ingresar y de hecho se va a poder encontrar o se va a sacar, por supuesto, cierto porcentaje de delito. Va a ser una lotería. ¿Vale la pena que sea de esta forma? ¿Qué pasa si no llegan a nada? ¿Va a ser una pérdida para Bolivia? Es buena pregunta y me parece interesante explicarla porque estas empresas, los operadores o a los que estamos buscando en todo el mundo para que vengan a ayudarnos a extraer, vienen a hacer la inversión a costo y riesgo propio. Esto quiere decir, nos ofrecen, por dar un ejemplo, extraer 1000 toneladas anuales de carbonato de litio y resulta que solo logran producir 100, 200. ILB tiene toda la potestad de rechazar. Entonces, ILB, al ser como fiscalizador de las operaciones ofrecidas y programadas en estos contratos, lo que hace es decir, no estoy satisfecho con tus resultados, tus costos son muy altos, tu rentabilidad no es positiva, la cantidad de producto que estás generando no cumple los estándares o las cantidades comprometidas, rechazamos y por tanto los que en realidad pierden son los inversionistas. Entonces, estas empresas tienen todo el incentivo para estar constantemente desarrollando tecnología, investigando, resolviendo problemas como el del agua, por ejemplo, optimizando sus estructuras de costos para mantener rentabilidad, porque caso contrario, ILB rechaza y la pérdida es para ellos, porque ILB no ha puesto ni un centavo, ILB solo ha hecho de fiscalizador. Otra de las preocupaciones es que quedaría desolación, quedaría bastante basura en nuestro país. ¿Y nos puede explicar también este tema, por favor? En cuanto al manejo de residuos y medioambiental, básicamente sí hay estándares que establecemos. Se establecen en documentos específicos y, por supuesto, nosotros vamos a velar siempre por el bienestar del medio ambiente y de la región. Y en su momento los documentos marco, digamos, del manejo de residuos y medio ambiente van a ser claramente establecidos con reglas claras para que las empresas se enmarquen en lo que nosotros pedimos. Al final en cuentas, nosotros somos el cliente y estas empresas solo van a buscar satisfacer a su cliente. El turismo en nuestro país, en el Salar de Uyuni, precisamente siendo uno de los lugares más visitados en todo el mundo, genera 1.2 mil millones de dólares, con una inversión prácticamente nula por parte del gobierno. La gente dice, ¿por qué no se prioriza más el turismo en el Salar, que no ha tenido por parte del gobierno ningún tipo de, no sea de concientización, de comunicación, etcétera? Y sí se está apostando tanto a la extradición cuando, como me acabo de mencionar, es una lotería, se está mintiendo a empresas de otros países y además acuerdos con China y con Rusia además. Hablemos de ese tema del turismo. ¿Por qué no explotar más el turismo, que por supuesto no hace daño y se cuida y se preserva también la naturaleza? Yo creo que esas son políticas del Ministerio del Rubro, lo que va relacionado a turismo. Y en definitiva, estos dos, digamos, ámbitos, el extractivo, la industrialización y el turismo, no son excluyentes. Más bien son fuentes de ingreso que se pueden complementar. En todo caso, hablando de números, solamente con estos dos contratos que estamos mencionando, China y Rusia, estamos hablando de que el país recibiría alrededor de unos 600 a 700 millones de dólares por año.
Y como decía, hay un potencial de tener 98 contratos más de estos. Entonces es simplemente hacer números. De todas maneras, como decía, básicamente estos dos tipos de fuentes de ingresos, turismo y industrialización, no son excluyentes. Seguramente se va a buscar la mejor manera de que se complementen. Le agradecemos la entrevista a Antonio Obando, él es jefe del Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria y por supuesto que muy amablemente responde nuestras preguntas y a la preocupación de los bolivianos acerca de la extracción de litio en el Salar de Uyuni. Que tenga un excelente día.